¿Qué es la homeopatía? Cuando trataron de explicarme, no me la creía, como que me contaron cómo funcionaba o cómo se hacía y yo por incrédulo no entendía y simplemente decía, no, eso debe ser agua, eso debe ser alcohol, nada más. Pero igual al hablar con tantos pacientes y me dieron tantos testimonios que me hizo dudar mucho. Entonces empecé a investigar y la verdad es un mundo muy extenso, tiene muchas cosas que uno a veces no alcanza a entender de lo meticuloso que puede ser. Entonces como yo no entiendo y a pesar de que uno investiga no puede llegar a las conclusiones que puede llegar un profesional, hoy nos está acompañando la doctora Constanza. Doctora Constanza, bienvenida, ¿cómo está? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Muy bien aquí, invitada por ti, en este sitio tan lindo, lleno de naturaleza Eso, y perfecto. acompañado de tantas personas lindas. Sí, ojalá, muchas personas lindas. Doctora, bueno, empecemos. ¿Cómo empezó todo este mundo? O sea, ¿en qué momento usted dijo, no, la homeopatía es lo que voy a estudiar? O sea, voy a estudiar medicina homeopática. Yo salí del colegio eh, y bueno, empecé pues a estudiar medicina, pero no tenía claridad así como mis compañeros, que todos tenían claridad. Por ejemplo, yo quiero ser cardiólogo, yo quiero ser pediatra, yo quiero ser cirujano plástico, neurólogo, dermatólogo. Pues para todos era como muy claro, pero para mí no, para mí no era claro. Cuando estaba en el cuarto semestre, no, cuando estaba en el, a ver, sí, en el cuarto semestre, bueno, yo tuve muchos paros, o sea, yo soy de la Universidad de Antioquia, entonces hicimos un semestre por año, yo me demoré 10 años, y cuando estaba en el cuarto semestre, un día no tuvimos clase, pero teníamos un examen y ese día pues nos lo presentamos y yo estaba como muy tensa por ese examen, entonces me dio un espasmo muscular por acá y bueno, no sabía qué hacer porque la verdad pues yo siempre he sido muy sana, mi familia pues en general ha sido muy sana, Ujú. no pues como que tomáramos droga, no, entonces yo no tampoco conocía en la facultad como alguien a quien poder preguntarle, pues está en plena facultad y también mis profes, pero no sé, no se me ocurría nada. Claro. En esas una compañera me dijo, Constanza, ¿y por qué no vamos donde tal chica? Yo le dije, sí, y es que ella sabe corregir. Me dice, sí, ella te puede ayudar. Y yo, bueno, vamos, como ya no teníamos clase. Entonces yo me fui con esta chica para la casa de esta compañera y cuando llegué ella me dijo, siéntese en esa silla, una silla normal y cierre los ojos. Bueno, entonces yo me senté, cerré los ojos y empecé a sentir en este sitio, como donde tenía el espasmo, empecé a sentir como un ventilador. Entonces una parte mía dijo, pero esa señora cree que yo soy boba. ¿Cómo me va a poner un ventilador ahí para que se me quite un espasmo muscular? Entonces mi curiosidad hizo que abriera los ojos. Cuando miré, vi que tenía una piedra. Y eso, pues, o sea, yo no sé si ese espasmo muscular se me quitó del susto o se me quitó porque ya, por lo que ya me había hecho, pero se me quitó. Entonces yo quedé muy Pero intrigada. como una piedra, ¿cómo era la piedra? Tenía una piedra de una piedra que se llama ojo de tigre. Ajá. ¿Y Ojo de de dónde tigre. provenía el viento? O sea, digamos, ella estaba acá, tenía la piedra aquí en su mano, y cuando yo giré así, estaba la piedra Ah, ahí. Entonces ya, yo me asusté porque yo la verdad sentía un ventilador. claro. Sentía un ventilador. Entonces, pues eso me impactó porque empezó a decirle a mi mente, pues yo empecé a pensar, entonces hay otras cosas diferentes a lo que me han dicho, pues o sea, hasta lo que yo he visto ahorita en la facultad, que son solamente, pues que los medios para curativos son las pastillas, los jarabes, las inyecciones, pero yo todavía no había llevado farmacología, simplemente es lo que yo escuchaba, lo que veía, las carteleras, lo que se hablaba. ¿Cierto? Pero entonces mi mente empezó a pensar que había como otras posibilidades y que eso era muy raro para mí. Claro. Como entramos a un paro después de eso, porque en ese tiempo estábamos como en la violencia tan fuerte que vivió Medellín, ¿cierto? Como en la época Pablo Escobar y todo eso. Entonces, ella me invitaron a un grupo, porque entonces se había formado un grupo de medicina bioenergética, donde las personas integrantes, pues yo era prácticamente la mascota,
Ellos todos estaban ya pues en semestres superiores y eran esposos o esposas de personas que ya trabajaban con la medicina bioenergética, hijos de personas que trabajaban con eso. Medicina bioenergética. Medicina bioenergética. ¿Eso de qué es? La medicina bioenergética es, digamos, una palabra que se ha acuñado en Colombia, que no existe realmente en el mundo, pero que cobija varias formas de tratamiento diferentes a las convencionales. Claro. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas formas? Por ejemplo, la acupuntura, la terapia neural, las terapias florales, pues las esencias florales, la homeopatía, la osteopatía, bueno, por nombrar algunas, claro. ¿cierto? Entonces, como no las miran como desde, o sea, están en una colectividad, esa colectividad se llama medicina bioenergética, por no entrar a especificar cuál es. Cuando uno ya quiere especificar una, entonces ya no dice, es bioenergético, uno puede decir, por ejemplo, yo puedo decir, yo soy bioenergética, pero específicamente trabajo con medicina homeopática y osteopatía, por ejemplo, claro. que fue lo que me gustó. Bueno. Aquí un paréntesis, al principio, cuando estaba de pronto en la universidad, antes de decidirse en ese momento que estás diciendo que no sabías qué ibas a hacer, ¿qué? O sea, ¿no empezaste una carrera o una especialización antes de homeopatía o algo, no? No, es que no, o sea, en Colombia realmente, bueno, sí ha habido una especialización en medicina homeopática, pero solamente en Bogotá. Pero no pensaste en otra cosa. No, en ese tiempo yo ni siquiera pensé que eso fuera una carrera, o sea, no, hasta ahí ni siquiera he conocido la homeopatía. Hasta ese momento que me pasa esto, yo ni siquiera sabía que la homeopatía... Pues a ver, cuando yo estaba pequeña leía mucho el colombiano. En el colombiano salían unas reseñas que decían doctor Jaimes, que era homeópata, que consultara. Y yo recuerdo que le preguntaba a mi mamá, mami, ¿qué es eso? Me dice, no, es una forma de tratamiento, pero nunca me dijeron no me dijeron nada al respecto, ¿cierto? Yo no tenía en mi cabeza nada de qué era qué. Claro. Entonces, bueno, la cosa es que entonces, como empezó un paro, entonces nos empezamos a reunir, yo me empecé a reunir pues con estas personas que ya tenían un grupo formado. Y en esas, como al semestre siguiente, o en ese mismo semestre, tal vez en ese mismo semestre, este señor Jaimes, que te digo, que no era médico, pero que había estudiado en Argentina homeopatía y se dedicaba a ser homeópata en Medellín, él dijo que daba unas conferencias. Entonces al grupito de nosotros le empezó a dar unas conferencias los viernes a las 6 de la tarde, salíamos a las 8 de la noche, y cuando el señor evaluaba, yo la verdad no entendía ni siquiera lo que explicaba, ni tampoco los exámenes que hacía. Yo no entendía ni las preguntas que hacía, no entendía absolutamente nada, ni para qué eso era importante, no entendía nada. Claro. Ellos sí entendían algunos, pero ya ellos estaban más grandes, ¿cierto? Bueno, entonces resulta que cuando ya empezó otra vez el semestre, empezamos otra vez cuarto, tenía un espacio, o sea, yo tenía una clase de 8 a 10 y después de 10 a 12 tenía otra clase, entonces yo salía como decir a una media mañana y comía algo. Me empezó a suceder que empecé a tener un dolor como lo que dicen en la boca del estómago. Entonces yo creía que era que me estaba alimentando mal, entonces yo empecé a comerme lo que mi mamá me empacaba para la universidad. Y a pesar de eso, a las 11 de la mañana que ya estaba en clase, me molestaba tanto que tenía que salirme de la clase a comer otra cosa porque me estaba doliendo, no me podía quedar concentrada. Entonces empecé a comer más al medio, pues en ese espacio de las 10 a digamos entre las 9:45 y las 10, a comer más para poder, digamos, aguantar. No, igual me tenía que salir. Entonces yo empecé a pensar que seguramente necesitaba un médico, pero no sabía quién decirle. Este señor Jaimes nos había dicho que cuando alguien necesitara un médico, que fuéramos a consulta, que él solamente nos cobraba los medicamentos. De por sí ya la consulta era re cara, muy cara. Pero bueno, yo dije, bueno, pues recogeré para los medicamentos. Si solamente me cobra los medicamentos, de pronto sí puedo. Entonces yo pedí una cita, fui donde él y me acuerdo que le conté pues que tenía ese dolor, y lo que él me preguntaba eran cosas que no tenían nada que ver con mi dolor. Entonces me preguntaban, es que... ¿y usted qué miedos tiene? Y mi mente decía, pero ¿cómo que miedos? Si yo le estoy diciendo que me duele el estómago, ¿cierto? Entonces yo le decía, no, pues no sé, yo no recuerdo que tenga miedo. Ah, sí, me acuerdo que me daba mucho miedo ir a odontología. Ah, porque yo le dije que no tenía miedo y él me dijo, pero ¿y cuando estaba pequeña? Yo decía, ¿y qué tiene que ver eso? Claro. Pues no tenía, en mi cabeza eso no tenía relación una cosa con la otra. Yo no ligaba qué era, no ligaba. Bueno, la cosa es que me preguntó todas cosas así, todas raras para mí en ese momento. Y bueno, yo me llevé mis medicamentos para la casa, me los empecé a tomar, y de un momento a otro, yo no me di cuenta cuánto, yo los dejé, no me los terminé. Pero cuando ya estaba terminando el año, estaba organizando mis cosas y vi que había dejado el medicamento comenzado, y me acordé que yo no había vuelto a tener ese dolor.
Entonces lo que hice fue que yo guardé la fórmula, y dije, alguna vez voy a saber qué es esto, porque para mí eso fue muy mágico, Claro. ¿cierto? Entonces eso fue como el primer acercamiento a la homeopatía, básicamente. Antes de eso, recuerdo que una vez habían dado unas conferencias en la facultad de farmacia en la universidad, yo iba para allá y vi unos carteles que decían, conferencia de no sé qué de homeopatía. Yo iba con alguien, le dije, oíste, ¿qué es lo que es homeopatía? Y me dices que no, unas aguas que dicen que curan, pero eso es mentira. Claro. Y de pronto Ya. antes de empezar a estudiarlo, o sea, ¿qué opinión tenías de eso? ¿No? ¿Eso es mentira o O eso sea, que es va a que ser verdad? O sea, nunca pensé nada. o Porque entraste como, sin saber, o sea, aprender. sí, porque como el primer contacto que tuve, digamos, fue unas clases que no entendía. Y el segundo contacto fue, tengo un dolor y se me quita tomando unas agüitas, pues mi mente no entendía nada. Claro. Yo no entendía porque, o sea, pero tampoco tenía mucho punto de comparación porque como nunca había tampoco tomado otra droga, pues no sabía bien qué pensar. Ahí creció la curiosidad con eso ya. Eso, lo que se hizo fue una curiosidad al respecto, ¿cierto? Ujú. Entonces ya tenía dos curiosidades, esa y lo otro que me había pasado con esa piedra, que me había dejado también muy asombrada, pero eso nunca le he dado como solución. No sé. Todavía eso no, hasta la fecha. Sí, no, sin embargo nunca me volví, como esa parte no, a ver, no me siguió llamando tanto la atención, ¿cierto? Ajá. Me pareció muy descrestante, pero nunca he encontrado como algo que me diga, ve, este es el camino. No. Claro. Bueno, entonces, luego ya llegué a farmacología y como ya nos reuníamos tanto con esos compañeros, yo empecé a pelear mucho con la farmacología porque no solamente, o sea, solamente como que se hacía énfasis en lo que la droga podía mejorar, pero no nos hablaban de las consecuencias que la droga, de las cosas que la droga producía, y entonces en mí se hacía como una cosa muy maluca, yo no me daba dificultad, pues como me da dificultad hasta aceptar que me estuvieran dando esa información, pero de todos modos me la tenía que grabar. Como los efectos secundarios de la Sí, farmacología, exacto. claro. Porque entonces no se hacía énfasis en los efectos secundarios y para mí eso era importante. Pero bueno, la cosa es que igual de todos modos había que pasarlo y entonces yo lo que hice fue que como que me dejé por un tiempo todo ese mundo porque era muy difícil para mí como conciliar ambas cosas. Bueno, entonces ya también los otros compañeros pues no nos seguimos reuniendo con tanta asiduidad porque ya de pronto los paros eran más cortos, en fin, entonces ya por ese lado también me dediqué a otras cosas. Ahí paró ya Ahí paré. con él. Sí, ahí paré, listo. Ujú. Entonces después, cuando ya estábamos uno termina la carrera, pues uno hace 11 semestres y después hace el internado. Ujú. Entonces en el internado uno puede rotar por, digamos, o sea, cada mes hace una rotación distinta. Una rotación es que, por ejemplo, yo quiero mirar qué hacen los cardiólogos, entonces yo me voy todo este mes con los cardiólogos a ver qué hacen, cómo Ujú. tratan al paciente, digamos que... Como para ayudarlos a decidir Sí, a qué como quieren para uno estudiar. untarse de esto y del otro, a mirar a Claro. ver qué de pronto le gusta, ¿cierto? Ujú. Entonces, yo me di cuenta que había un profe, pues que yo no lo conocía, siempre me dijeron que era un señor como loco, pero yo no lo conocía y entonces decía que él estaba encargado de la cátedra de medicina bioenergética y yo dije, ve, qué bueno, y nadie se anotó. yo sí. Entonces, bueno, yo fui allá, él tenía su consultorio en Envigado, en una casa muy linda, con unas, ¿cómo será decir? Como con muchos jardines y con unas bailarinas en unos, pues, o sea, unas bailarinas, unos Sí, pescados, sí. pues, o sea, era una casa muy agradable y hermosa. Ajá. Y el consultorio también era súper lindo, era un sitio era súper güey. Ajá. Y entonces ya yo empecé a ir allá con él a aprender cómo cómo era su trabajo, cómo trataba a sus pacientes. Bueno, entonces él me decía, Constanza, siéntate aquí y le escríbele la fórmula a la paciente, escríbele tal cosa, en fin. Bueno, yo veía todo lo que él hacía. Algunas veces teníamos que salir, por ejemplo, una vez enfermó su esposa, entonces vaya a tomar la presión con el doctor, otra vez fue a dar una conferencia, bueno, yo lo acompañaba y eso también me permitía como tener una relación un poco distinta y como más cercana con el doctor. Bueno, entonces después ya empecé el rural, porque en ese tiempo, bueno, yo ya terminé, perdón, ya ahí hice ese mes, después seguí con otras rotaciones, pero cuando ya me gradué, yo le pedí el favor de que si mientras estaba en el rural podía ir a su consultorio. Ujú. Me dijo, sí, claro, te puedes ir para mi consultorio y vas mirando. Entonces, porque tampoco es que todo el mundo quisiera estar allá. Claro. Bueno, entonces ya estuve en ese tiempo. Aprendí con él muchas cosas, hay cosas que me dijo Constanza, debes ir a tal parte, debes aprender tal cosa. Era como un papá, más Ujú. que otra cosa era como un papá. Bueno,
Y Y luego, en Colombia está esa especialización en homeopatía. en Colombia sí hay una especialización en En homeopatía. el tiempo en que lo estudiaste, ¿había esa En ese especialización? tiempo yo creo que no, en ese tiempo no, porque la homeopatía es especialización en Colombia desde no hace tantos años. Claro, Yo, entonces no. ¿dónde estudiaste tú la especialización? Entonces, en ese tiempo lo que hice, no, en ese tiempo yo no empecé a estudiar, no empecé con homeopatía. Yo me fui para el rural y en el rural el doctor, digamos, yo había aprendido ciertas cosas de, digamos, de su consulta, como la terapia neural, y en fin, y empecé a trabajar con eso. Casi autodidacta, él me prestaba unos libros y yo iba aplicando lo que sabía, o lo que podía, ¿cierto? Ujú. Bueno, y al final al final del rural, el doctor, hicimos contacto, bueno, yo empecé a pensar qué parte de la medicina bioenergética a mí me gustaría. Entonces, el doctor José Hernán, pues que es el médico que te digo, José Hernán López, me había prestado unos aparaticos láser con los que yo trabajaba en mi rural. Pero, eh, pero resulta que entonces, cuando yo empecé a pensar qué me gustaría, yo dije, ve, me gustaría aprender como sobre estos láseres y llamé a un señor que trabajaba con auriculomedicina. Yo le dije que auriculomedicina es una rama de la bioenergética Auriculomedicina. que consiste con unos, digamos, unos agujoncitos que les colocan en ciertas partes de la oreja a los pacientes y con un láser se trabaja, bueno, en fin. Entonces yo tenía ese aparato, uno de los aparatos, porque eran como 8 y el doctor me había prestado uno, yo trabajaba con ese. Y entonces le llamé a esta persona a preguntarle si me enseñaría. Y él me dijo, no, si usted quiere aprender, tiene que estar en Amibio. Amibio es la Asociación de Médicos Bioenergéticos en Medellín. Ujú. Pero es que yo estaba en mi rural, en San Rafael, yo no podía Claro, estar allá viajar. y también aquí, eso era difícil. Bueno, entonces, me dijo, no, entonces cuando termine, si quiere me llama. Dije, bueno, entonces eso ya como que esa puerta no la sentí como tan, ay, qué bueno, si quiere yo le enseño, no lo Sí, sentí claro. así. Pero bueno, dije, bueno, de todos modos tampoco uno puede estar pensando que todo el mundo le va a abrir las puertas a todo, ¿cierto? Bueno, entonces luego ya terminé el rural y entonces ya pensé que de pronto con el doctor Jaimes, que era el que nos había dado clases de homeopatía, dije, de pronto esa es una posibilidad, porque no conocía a nadie más que trabajara la homeopatía. Entonces yo lo llamé, que si era posible que nos diera unas clases, a otras personas, pues y a mí, me dijo que sí, que nos daba unas clases, pero digamos que eso fue como un abreboca, ¿cierto? Él sabía mucho homeopatía, pero no sabía mucho transmitirla. Sin embargo, Ya. él estaba pensando en expandir la homeopatía en Medellín e hizo una publicación en El Colombiano para que los médicos que trabajan la homeopatía en Medellín fueran. Y a esa reunión fue una persona pues que a mí me impactó mucho por la forma en que desarrolló un caso propuesto, un caso de un paciente propuesto, la desarrolló pues de una manera que me sorprendió. Ajá, la sorprendió el Sí, me sorprendió también el perro. entonces, cuando yo vi que ella estaba hablando y desarrollando esa historia clínica, inmediatamente yo le dije que si por favor me da el teléfono. Claro. Entonces, porque yo ya encontré, o sea, ya le había preguntado al doctor Jaimes y no me sabía explicar bien. Él sabía qué medicamento darle a los pacientes, pero no me explicaba. Pero no sabía cómo transmitir todo eso. Hasta yo, que llegó esa persona llegó esa persona, entonces yo ya hablé con esa persona. Y a partir de ese momento, entonces ella también me prestó libros específicos de homeopatía. Claro. Yo empecé a estudiar, le preguntaba muchas cosas. Bueno, se me abrió pues como otro camino, otro tiempo. Y luego cuando llegó la pandemia, entonces ya yo no sé por qué, no recuerdo por qué motivo, resulté metida como en un chat en el que iban a dar unas conferencias que aún hoy las están dando todavía 1 hora todos los días. Y entonces en esa conferencia, en ese chat, escribían siempre cosas relacionadas con la homeopatía, pues cosas interesantes, todas en inglés. Pero un día vi que una persona como reiteradamente colocaba ahí unos temas o videos muy interesantes alusivos a la homeopatía. Entonces yo pues tímidamente escribí ahí en el chat que le daba gracias porque digamos, o sea, tenía una labor, digamos, por lo menos de volver la homeopatía una medicina más global. Uh-huh. Y este señor me llama inmediatamente.
Y entonces me llamó y yo ya me sentía, yo dije, no, pero ¿cómo contesto? Pero también ¿cómo no contesto? Claro. Entonces, bueno, yo le dije pues que yo no podía hablarle a él en inglés. Pues no podía comunicarme con él. Me dice que one moment, y me va contactando con otra médica boliviana que también era homeópata, y ya empezamos a hablar los tres, sí, que sirvió de traductora. Entonces, bueno, en ese momento yo también vi en el chat que alguien colocó una pregunta sobre homeopatía y vi la respuesta que le dio una de esas personas. Una persona del chat dio una respuesta como muy precisa al respecto de la legislación en Colombia sobre la homeopatía. Yo dije, ve, esta es la persona con la que yo necesito hablar, porque si sabe tanto, me puede decir cómo está la reglamentación en Colombia. Entonces yo le escribí, él decía doctora Marcela, entonces yo le escribí, doctora Marcela, yo soy una médica antioqueña que trabaja, ¿ustedes tienen una especialización en homeopatía? Y me dijo, sí, ya hemos sacado varias cohortes de homeópatas en Colombia, y la próxima empieza en junio, o sea, en junio del 2020. Entonces, y yo estábamos en ese tiempo como en abril, más o menos, como en abril, mayo. Entonces, de una vez me anoté. Entonces hice la especialización, 2 años. El trabajo de grado lo hice sobre el crecimiento anormal de los niños en el vientre, niños que no están creciendo suficientemente y que probablemente vayan a morir. Cómo se trata a la mamá para que el bebé no solamente nazca con las condiciones normales pues de un niño, sino que crezca en el vientre de una manera que no tenga ni que sacarlo antes, ni que nazca con problemas. Y he tenido pacientes ya pues muchos al respecto, ¿cierto? Que he podido hacer ese seguimiento, que los niños ya tienen más de 6 años, algunos, y que han sido niños muy... Entonces, ver eso, digamos que cada cosa que pasa reafirma mi amor por la homeopatía, la verdad. Claro. Cada cosa que pasa. Por ejemplo, cuando estaba mi bebé, el hijo mayor, que ahora tiene 30 años, pues, pero aún no siguen siendo un bebé, de alguna manera. Una vez, no sé, como que se cogió una pastilla que alguien había dejado por ahí, una pastilla que es ¿cómo se llama? Un sedante, pues, un Rohypnol. Y sucedió que yo llegué, o sea, él estaba empezando a caminar, pero ya caminaba un poco, ¿cierto? Ya caminaba y se soltaba. Y cuando yo llegué, era flácido completamente. Entonces yo me fui con él para Medellín, llamé a mi profesor de toxicología, le dije lo que había pasado, que este niño se había metido en la boca esa pastilla y que ya no sabía si hacerle un lavado o qué. Y me dijo, no, hay que esperar, ya no se murió por paro respiratorio, porque con esa dosis se habría podido morir, pero su cabeza está muy irritada, tienes que esperar. Pero yo no, o sea, uno como mamá se asusta mucho de que él no tenía un comportamiento, digamos, normal, sino que todo el tiempo era tirándose hacia atrás, moviéndose de una forma espasmódica, no se paraba, era como todo caído. En el momento que se tomó la pastilla, pues, o a las horas de que se tomó la pastilla. Todavía seguía pasando, o sea, eso se tomó y la pastilla, yo me fui para mi casa pensando qué hacer, a dónde recurrir en Medellín, y al otro día todavía estaba así. Entonces tampoco sabía bien, o sea, ya le había preguntado al profe de Toxi, aparentemente no había como nada para hacer en la medicina oficial. Entonces se me ocurrió llamar al doctor Jaimes, pues, que es el homeópata, que vivía relativamente cerca de la casa de mi mamá, como a unas 6 cuadras. Le dije, doctor, porque pues era doctor, porque él era, digamos, médico, aunque había aprendido empíricamente. Le dije, doctor, por favor, necesito que me revise mi hijo, en fin. Bueno, entonces yo lo llevé caminando, pero este muchachito se movía, no dejaba prácticamente que uno andara, tirándose, pues era un cuadro como muy duro, digamos, ¿cierto? Y para uno como mamá más duro. Claro. Yo me senté con él, casi como estoy sentada en este momento. El doctor me pregunta, ¿y qué le pasa a tu hijo? Y yo le conté pues que se había tomado una sobredosis de una droga, que era un sedante, tintín, y él se levantó, sacó una bolita, se la colocó debajo de la lengua, y en 5 minutos, por mucho, Sebastián estaba correteando por todas partes como si no le hubiera pasado jamás absolutamente nada. Y eso fue para mí como, wow, pues como cosas que yo digo, uy, eso existe. ¿Cierto? O sea, ¿cómo negarlo ahí? Claro, eso no lo puedo negar. Sí, o sea, obvio. Es demasiado evidente que hay algo que yo desconozco, pero que sucede a pesar de mí.
cierto, a pesar de mi mente que puede que mi mente esté negando eso, pero yo no lo puedo negar porque pasa. Claro. Entonces esas cosas todas fueron haciendo pinitos, ¿cierto? Ujú. Más todas las otras cosas que le van pasando a uno en el camino, que uno dice, wow, es como una cosa como mágica, es una cosa como O sea, mágica. es como decir que la medicina te escogió para que, y te fue guiando a ti para llegar a donde ella, ¿sí me entiendes? Bueno, yo lo que siento es que Dios me ha puesto un camino, la verdad, yo lo siento así. Dios, sí, Sí, pues para también. mí, yo por ejemplo, como creo en Dios, Sí, pues también. entonces yo lo vivo así, lo vivo que Él es el que, digamos, me guía y está pendiente de mí, mostrándome qué es lo que hay qué es lo que sigue, qué es lo que Ujú. sigue. Entonces por eso digo que esas cosas como por ejemplo que estar en el chat, no sé ni cómo aparecí metida en un chat, por ejemplo, y en ese chat veo que la persona que está hablando sobre las leyes de homeopatía en Colombia son tales y que yo lo veo, podría no haberlo visto, podría no haber estado en ese chat, yo misma no me metí en ese Se hubiera chat, podido salir, no no habría hubiera... podido salir porque además tenía 1000 personas ese chat, entonces todo eso yo lo veo como una, pues, o sea, que hay algo más allá de lo, digamos, de lo humano digamos que está pendiente de uno, yo lo siento así. Es como el llamado de cada persona, como... Sí, pues yo lo siento como Sí. una compañía, la verdad. Doctora, y cuando usted empezó a estudiar eso o hizo la especialización, sus colegas qué le decían, ¿no tuvo de pronto algún mal comentario o alguna crítica? Porque igual es una... No tienen críticas mis compañeros, pero no tienen apertura al mismo tiempo. Por Claro. ejemplo, cuando estábamos en la pandemia, entonces yo tenía algunas compañeras que se quejaban en el chat, que estaban asustadas porque, bueno, en fin, cualquier cosa. Y yo les daba opciones y ellos parecía que no les estuviera diciendo nada, ¿cierto? Porque nosotros no fuimos formados en esa, o sea, nosotros fuimos formados en la medicina convencional. La alópata. Sí, y entonces nosotros, a ver, no fuimos formados como un caballo cerrero, ¿cierto? O sea, uno solamente mira hacia acá, la única opción es la farmacología. Ujú. Entonces, tener una mirada hacia otra parte, pues requiere que yo tenga una experiencia, más allá de un pensamiento, que tenga una experiencia que me abra la posibilidad a ver que hay otras opciones. Y yo tuve esa experiencia. Entonces entiendo que el otro no tenga esa experiencia y que pueda no entenderlo, ¿cierto? Claro, pero de pronto no tuvo eso, de alguna cosa. No, mis compañeros en realidad han sido respetuosos, por lo menos delante de mí. Yo no sé detrás de mí, pero Es por lo menos verdad, delante de mí son es lindos. verdad, es verdad. Sí, nosotros fuimos 120, pero realmente que haya recibido de alguien una, pues como una ofensa o un comentario como, pues, digamos mal puesto, en fin, no, jamás, no. Sí, claro, porque digamos, yo poniéndome más o menos a investigar para hacer esto, son como polos opuestos la medicina alópata y la homeópata. Mm, O sea, como que la medicina alópata trata los síntomas como negándolos o con, contrarrestándolos, como tratan ujú, todo, por ejemplo, con lo contrario, como el antiácido, el ujú, antidepresivo, el el antibiótico. antihistamínico, el antibiótico. En cambio, la medicina homeopática trabaja con el síntoma, o sea, como que le da más de lo mismo para curarlo. Sí, así es. Te voy a dar un ejemplo. Ajá. Digamos, por ejemplo, hay un medicamento que se usa en las quemaduras, que se llama Cantaris. Ujú. Y entonces este medicamento se empezó a utilizar porque se veía que había un insecto, la cantárida. Sí. Entonces la cantárida, por ejemplo, cuando segrega una sustancia que tiene en su cuerpo, donde cae esa gotica, se hace una semejante vesícula como si se hubiera quemado la persona. Ujú. Entonces, a partir de ese momento, pues digamos, de esa evidencia, se dieron cuenta que ese medicamento podía ser usado en quemaduras sin dejar rastro. Entonces, por eso es que, digamos, en la medicina convencional, para no decir alópata, la medicina convencional lo que haría es coger esa vesícula, rasparla porque ese paciente se quemó, tuvo una quemadura, digamos, por pólvora, entonces hay que quemarla, hay que abrirla, limpiarla, poner al paciente aislado para que no se infecte, en fin, no, la homeopatía no. La Ujú. homeopatía le da una sustancia al paciente que en una persona sana ya ha producido esa misma vesícula para que la quite. Claro. También otra crítica que escuché mucho de la homeopatía es que dicen que a veces está tan diluida la mezcla o el medicamento que no puede hacer nada. Como que esa es como la crítica más común. Eso está tan diluido que solo estás tomando agua, solo estás tomando alcohol. Ujú. Incluso escuché otra cosa que a veces entre más diluido esté es más potente el medicamento. Así es, sí. Es que lo que pasa es que nosotros, o sea, partimos de un, digamos,
la ciencia se mueve a través de unas cosas que se llaman paradigmas, son como una especie de marco teórico que le sirve a esta época, pero en otra época ya ese marco teórico que antes sirvió ya no sirve. Por decir, cuando estuvo Descartes estaba un marco teórico que explicaba todas las cosas que pasaban en ese tiempo. Cuando estuvo Newton también pasaban, digamos, todo estaba explicado bajo ese marco teórico. Ahorita tenemos un marco teórico, pero en este momento estamos en otro que se llama el complejo, las medicinas complejas. Entonces, o sea, el problema realmente radica en que se está tratando de enmarcar un problema complejo bajo un marco anterior. Claro. El marco de ahorita, que es el newtoniano, está queriendo explicar cosas que pertenecen a otro marco teórico, que es lo complejo, el complejismo. Entonces, eso es básicamente como la dificultad, o sea, lo que no permite que uno entienda que una cosa, mientras, digamos, más diluida, podría incluso ser, digamos, más espeluznante, como decir una bomba atómica, ¿cierto? El electrón pequeño que tiene una bomba de neutrones puede explotar más que una bazooka que tú tires acá, que una bomba que tú tires acá, que una granada, que esa granada pues sí dará daños, pero tira una bomba a ver qué pasa. Y son neutrones, son pequeños pedacitos de un átomo, o sea, ni siquiera son visibles por el ojo humano. Claro. Entonces es como un símil parecido, ¿cierto? Entonces uno digamos, no se pone a pensar en eso normalmente porque pues digamos que uno ve los efectos de una granada, le parecen desastrosos, pero no nos ha tocado una bomba atómica. Claro. ¿Cierto? Entonces es la misma cosa. Es cierto, o sea, por ejemplo, un medicamento, por decir un antibiótico, y saber que existen, digamos, miles de medicamentos que pueden surtir las mismas veces, las mismas acciones de un antibiótico sin hacer todo ese daño que hace el antibiótico. Claro. No. Porque la mayoría de la farmacología de la medicina convencional tiene su contraparte o su efecto secundario. Todo, absolutamente todo, hasta el acetaminofén. Por ejemplo, durante el embarazo, uno, digamos, es muy cuidadoso para darles medicamentos a las mamás gestantes. Con la medicina convencional, uno nunca piensa que, digamos, o por lo menos no pensaba, que el acetaminofén fuera algo que fuera contraproducente ni para la mamá ni para el bebé, porque era algo demasiado suave, ¿cierto? Pero con el tiempo se han hecho ya muchos metaanálisis que muestran que las mamás que han tomado acetaminofén de una manera reiterativa durante el embarazo pueden desarrollar niños hiperactivos. Entonces uno dice, bueno, a la mamá no le hizo aparentemente como nada, aparentemente, pero al hijo sí. Claro. O sea, por mostrarte pues que todo, pues sí, pues mostrarte que todo tiene una consecuencia, aunque aparentemente uno no la vea. Claro, claro. Bueno, doctora, más o menos explíquenos qué es el medicamento, o sea, cómo se crea, a base de qué se hace, cómo se ve y en qué se diluye, cómo se mezcla. Bueno, primero te voy a explicar quién fue el doctor Hahnemann. Ah, sí, bueno, empecemos por ahí. Sí, ¿Cómo empezó la homeopatía? La homeopatía empezó más o menos así. Digamos, en 1700 más o menos, en 1700 hubo hubo como una explosión de personas, digamos, de biólogos, de personas que fueron dando un crecimiento a la ciencia, digamos, de una manera que no se había avanzado como antes, ¿cierto? Hahnemann era un médico que nació en Alemania, en un sitio que se llama Meissen, en 1755, justo nació por estos días, nació el 10 de abril. Pero él, digamos que la familia no era una familia adinerada, pero sí tuvo muchos apoyos. En ese tiempo había muchos mecenas, y él tuvo varios mecenas que le ayudaron a que su carrera como médico, digamos, fuera más prolífica, digamos, ¿cierto? Porque él al principio no era, digamos, estudiaba en el colegio, pero era un chico como muy avanzado, digamos, entonces los profesores lo querían mucho y le daban como la tutoría de los mismos compañeros de él, de sus alumnos, para que él estuviera, pues para que fuera como una especie de monitor. Entonces, luego de que él termina, no se pone a estudiar, sino que se pone a trabajar en una tienda de químicos donde confluían, o sea, tú sabes, a ver, en Alemania, en Europa está Alemania, ¿cierto? Claro. Y en Alemania ha habido un sitio de la porcelana que se llama Meissen. En ese sitio nació Hahnemann. Y allá
iban personas de muchos sitios, confluían personas de Suiza, de Francia, de Bélgica, de Hungría, de toda esa zona, porque realmente Europa es muy pequeña, no es como Colombia, es una cosa muy pequeña. Entonces la gente iba allá a comprar materiales, iban a comprar materiales donde Hahnemann trabajaba. Entonces él empezó a hablar muchos idiomas, fuera de lo que ya tenía, pues que tenía, digamos, sus bases de latín, de griego, no sé qué. Entonces era una persona que se volvió, digamos, un políglota. Pero luego, eso fue antes de empezar a estudiar. Luego estudió medicina y empezó a estudiar medicina, terminó medicina, y en ese tiempo las personas iban, por ejemplo, trabajaban en un pueblo y en ese tiempo había una farmacia. En esa farmacia ellos mandaban los medicamentos a preparar con el farmacéutico del pueblo y luego las personas los utilizaban. Él empezó a ver que los farmacéuticos no preparaban bien los medicamentos, sino que las recetas que ellos mandaban las preparaban, pero no en los gramos ni en las, digamos, ni según las indicaciones que ellos mandaban. Entonces él consiguió una novia, con ella se casó, consiguió una novia que era la hija de uno de los farmacéuticos del pueblo. Se casó con ella y tuvo buena relación con su papá, pero el papá le enseñó también a su vez a preparar medicamentos. Entonces él ya muchas veces preparaba sus propios medicamentos y empezó a tener una especie de peleitas con los farmacéuticos porque ya no les daba a ellos para que hicieran las recetas. Entonces eso hizo que viajara de pueblo en Alemania. Ya en este pueblo, digamos, no lo querían muy bien, se iban para otro pueblo. Él estuvo andando mucho, pero como te digo, Alemania realmente no es tan grande. En Colombia cabe 3 veces Alemania, ¿cierto? O sea, son pueblos que son pequeños. Entonces resulta que luego empezó a ver que había muchos pacientes que con las drogas usuales para el momento, en lugar de mejorar, se empeoraban. Por ejemplo, en ese tiempo se utilizaban, digamos, las sanguijuelas. Que, por ejemplo, tú tenías, no sé, una fiebre, te ponían 3 sanguijuelas. Que tenías un dolor de cabeza, 7 sanguijuelas. Las sanguijuelas son unos animalitos que chupan la sangre, y entonces ellos creían en ese tiempo que en el humor de la sangre estaba como la respuesta a eso que el paciente tenía de más. También escuché que otro tratamiento era las sangrías. Como esas que son las sangrías. O sea, con las sanguijuelas. También escuché que los cortan y les hacían como sacar pues como mucha sangre. Succionaban las sanguijuelas, o sea, yo cortaba, pues uno cortaba. Pero solo con sanguijuelas, no era así como que los cortaban a cachorrear sangre, a sacarle la sangre nada más. Pues yo esa parte no la he visto, puede que sí, no lo sé. Pero las sanguijuelas sí sé que era así. Entonces colocaban las sanguijuelas de acuerdo a la enfermedad, 1, 2 o 10, bueno, como fuera. Pero entonces esas sanguijuelas también drenaban, pues es que uno que le sale sangre a ese animalito, pues, o sea, va uno drenando, ¿cierto? Porque había enfermos que no se aliviaban fácil, entonces le ponían más sanguijuelas. Pero no solamente pasaba eso, sino que él empezó a ver, por ejemplo, algunas llagas muy grandes en pacientes que tenían una sífilis, eran contagiados de sífilis. Y, por ejemplo, digamos, una vez recuerdo que cuenta una anécdota de que tenía un paciente con sífilis que hizo una llaga en la boca. Pero entonces la llaga, o sea, esas sífilis eran tratadas con mercurio. Entonces les daban a los pacientes una gotica de mercurio, después 2 goticas de mercurio, en fin. Y ese mercurio, en lugar de mejorar, muchas veces abría más hueco en el paciente. Claro. Entonces él, por ejemplo, empezó a ver que prácticamente el paciente, en lugar de mejorar, empeoraba. Se le ocurrió que de pronto había otras opciones. Pero antes de eso, le pasó, por ejemplo, que en ese tiempo a los niños que les daba, es como una especie de amigdalitis, donde se les ponía muy grandes las amígdalas y los niños se les cerraba la forma de respirar y se morían. Se me escapa en este momento el nombre, pero entonces, como muchos niños morían, entonces él empezó a pensar que de pronto eso tendría pues como otra forma de, digamos, de mejorarse. Lo que hizo él fue empezar como a observar muchas cosas. En algún momento él fue traductor, entonces los traductores de ese tiempo, por ejemplo, digamos que si pongamos tú eres biólogo y le mandas para traducir X libro, él traduce todo el libro y hay muchas traducciones que él hizo digamos, de biólogos famosos, ¿cierto? Pero entonces también de esa manera se iba dando cuenta de, digamos, en qué iba la investigación en ese momento, por lo menos allá en ese sitio, ¿cierto? Porque ellos no se enteraban que en Asia, que no sé dónde, pero por lo menos de Europa, así lo más cercano, sí se enteraban más o menos que estaban hablando los demás contemporáneos, médicos, biólogos, los científicos de esa época. Entonces empezó a darse cuenta que había personas que trabajaban, por ejemplo, con la veladona, que es la escopolamina, realmente. Y empezaron a ver
que empezó a ver que, por ejemplo, personas a las que se les, digamos, se les daba una gota de, digamos, o sea, no la gota pura, porque yo ahorita le doy a una persona escopolamina, pues ya se sabe todo lo que produce, ¿cierto? Pero sí, para atenuar un poquitico ese efecto, como las personas que tienen, que digamos que les dan escopolamina también se ponen rojos, se les ponen los ojos de determinada manera, bueno, tiene como varios síntomas. Él empezó a ver que la fiebre escarlatina es la palabra que te iba a decir, les daba escarlatina. Entonces se dio cuenta que las personas que tenían fiebre escarlatina muchas veces tenían muchos síntomas parecidos a los intoxicados con escopolamina. Entonces él empezó a pensar, cierto, como, pero si les doy escopolamina los mato. Pero de pronto dándoles una gotica y diluyendo esa gotica en varias cantidades por ejemplo, de agua. En ese tiempo no existía todavía como el alcohol, me parece, pero sí utilizaban un pedacito de carbón para que esa agua no se dañara. La metían dentro del frasquito y con una tirita, y después la tirita la sacaban y empezaban a agitar. Entonces él empezó a ver que si sacaba, por ejemplo, una gotica de ahí de ese frasquito y se la daba al niño que tenía la escarlatina, no solamente el niño se curaba, sino que se la podían dar a todos los hermanitos y todos se salvaban. Entonces él empezó a darse cuenta que había también una posibilidad en eso, ¿cierto? De que o sea, que eso, él estaba viendo que eran unos síntomas parecidos, empezó a establecer relaciones. Entonces, por ejemplo, con el mercurio, empezó a darse cuenta que los que utilizaban el mercurio se les hacían unas llagas más amplias y que tal vez dándoles el mercurio, pero de una forma distinta, podía curarlos. Diluido. Entonces empezó a diluir una gota de mercurio, encontró en qué diluirlo, porque una cosa no se puede diluir en todo. Entonces empezó a ver que de pronto si se agitaba, tal vez eso quedaba más diluido, más mezcladito, sacaba una gotica y la diluía en más, y así se dio cuenta que mientras más diluido, hacía menos efectos dañinos y curaba más rápido. Claro. Pero eso te lo digo, o sea, eso se demoró él desde 1800 hasta 1843, inclusive, sí, digamos a finales, pongamos 1790 más o menos, hasta 1843, que él muere a los 89 años. En ese tiempo la gente no moría a esa edad, en ese tiempo la gente moría a los 45, a los 50, la esperanza de vida era muy baja en ese tiempo. Sí, las tasas de supervivencia eran sí, pues para la muerte era digamos, mucho más rápida que ahora. En cambio él duró hasta los 89 años, completamente lúcido, y escribió unos libros que son los que nos han servido a los homeópatas durante todo el tiempo, ¿cierto? Entonces él primero escribió un libro y después fue con el tiempo puliendo ese libro. Entonces hizo 6 versiones de ese mismo libro, porque digamos escribió hasta este momento el libro, ¿cierto? Se llama El órgano de la medicina, y después escribió otro puliendo porque vio cosas, digamos, errores entre comillas. Entonces escribió una segunda edición, después una tercera, cuarta, quinta y hasta la sexta. Y en la sexta escribió lo más pulido de la homeopatía, como decir, esto es o sea, digamos, los más expertos van a poder manejar la medicina homeopática de esta manera, haciendo digamos, a ver, se dice que la medicina homeopática es la medicina dulce. En Francia se le dice la medicina dulce. Y entonces dice que la medicina dulce es dulce porque se cura de una manera la más suave, la más pronta y la más duradera. Debe tener esas tres características, ¿cierto? Suave, pronta y duradera. Y bueno, y a partir de que él empezó a hacer eso, empezó a tener como muchas personas que fueron médicos a su alrededor, que empezaron también a querer ensayar con lo que él les daba. Entonces empezaron a hacerse una especie de libros donde la gente decía, bueno, a ver, ¿quién quiere experimentar con una sustancia? Yo. Entonces a cada uno le daba un poquito y se llevaban cada uno su cuaderno para experimentar y anotar qué sentían cuando se tomaban eso. Y después empezaron a recopilar toda esa información. Entonces todos los que tomaron esto les dio calor en los pies, calor en la planta de los pies, y tenía que sacar los pies por la noche de la cama. Listo, entonces si todos tenían que hacerlo, entonces empezaron a crearse unos libros especiales que ya son digitales incluso, que empezaron a mostrar cuáles eran las características que todos sus pacientes que tomaban esa droga tenían. Sí o sí lo tenían. Otras características que algunos tenían y otros no tenían, y otras que algunos tenían. Entonces, con base en eso se empezaron a hacer esos libros especiales, que son los que le orientan a uno para uno saber cuáles son los medicamentos que probablemente va a necesitar este paciente, porque uno de los 3.000 y pico de sustancias que hay homeopáticas no va a tener todo en la cabeza.
Doctora, ¿y de dónde salen todas las sustancias? ¿De dónde provienen? Por ejemplo, digamos, de cosas normales, de plantas, por ejemplo, como te decía ahorita, de la cantárida, del animalito de la cantárida, de animales. de animales, por ejemplo, como serpientes, venenos de serpientes, de venenos de arañas, a ver, ¿de qué O más? sea, en general Incluso, de todo, hasta químicos. pedazos de pulmón, pedazos de órganos, pedazos de ojo, pedazos de, por ejemplo, inclusive de enfermedades, por ejemplo, las personas que han tenido tuberculosis. Por ejemplo, cuando la homeopatía curaba la tuberculosis, todavía no existían los antibióticos en el mundo, y ya la homeopatía los curaba, ¿cierto? Entonces, Claro. por eso es que... Porque ahora es una enfermedad que se puede curar. Antes era Exacto, algo... antes se curaba con homeopatía. Porque si no, se morían. Pero ahorita antes es como... Se cura es con antibióticos nada más. Sí, con antibióticos. Sí, exacto. Entonces se quiere decir, o sea, se puede decir que los componentes de la medicina homeopática vienen de cualquier cosa, o sea, de animales, de plantas, O sea, de otras enfermedades, de sí, órganos, sí. de más químicos. De químicos no. No. No, de químicos no. Porque yo una vez pregunté, porque cuando iba a hacer yo después hice un posgrado en homeopatía en una universidad argentina. Entonces cuando estaba pensando en qué hacer, yo pensé de pronto podía hacer un químico como la betametasona, pues que es digamos un medicamento que se hace, que es convencional, digamos, y ve qué interesante de pronto saber qué podía producir la betametasona. Pero le pregunté a un homeópata argentino, que en la escuela homeopática en Argentina está muy desarrollada, y él me dijo que ya se habían hecho y que los resultados no eran como muy concluyentes, porque las concentraciones, digamos, no siempre son exactamente las mismas. O sea, lo que se trata con la medicina homeopática es que una cosa que siempre produce tal otra, o sea, siempre la produce, no es a veces la produce, no, siempre la produce. Entonces miremos cómo podemos reproducir eso que ella produce sin hacer daño. Claro. ¿Cierto? Entonces por eso es que se le aplica a un paciente, como te digo, por ejemplo, que tiene una vesícula por una quemadura gigante extensa pues en el cuerpo, y que entonces como eso es lo que produce una sustancia, démosle para que tome esa sustancia, porque con eso se va a curar. Claro. Bueno, entonces digamos, a la hora de una consulta también tengo entendido que tiene que ver mucho la parte psicológica, de cómo se está sintiendo la persona, traumas que tuvo de pequeño, traumas o miedos o muchas cosas, para poder dar un diagnóstico, pues un diagnóstico más preciso sobre todo para saber exactamente cuál es el medicamento que requeriría, ¿cierto? Porque por ejemplo, hay personas, por ejemplo, hay una plantica que se llama la pulsatilla, aquí no la hay, pero pues una plantica que es conocida. Es común, pues. Sí, por ejemplo, digamos esa plantica que está allá, de esa plantica yo quiero hacer un medicamento, quisiera llegar a hacer un medicamento, porque de esa plantica se saca ¿cómo se llama? Un antitumoral, que se llama la vincristina, que se utiliza en los pacientes con linfoma. Claro. Entonces, pero no he visto todavía que algún homeópata haya hecho esa experimentación, y me gustaría mucho hacerla. Lo que pasa es que para eso me tengo que ir para Bogotá, ir a los laboratorios de la Universidad Nacional, pedir permisos y no sé qué, pero lo he tenido muy en mente porque pienso que sería algo muy interesante, que los pacientes puedan saber, o sea, no tengan que tomarse un antitumoral con todos los problemas que trae una quimio normal, sino que puedan tener otras opciones. De hecho, el tema del cáncer a mí la verdad me ha apasionado mucho en homeopatía, porque he visto muchas curaciones con homeopatía. Hay escuelas en el mundo, hay hospitales incluso que tratan el cáncer con homeopatía. Entonces, simplemente que acá la homeopatía realmente no tiene el desarrollo que tienen otras partes. Por ejemplo, en la India hay 15 hospitales homeopáticos con sus facultades de medicina que digamos que los acompañan. Y aquí no tenemos, aquí no. Entonces, bueno, pero digamos que somos diferentes, por decir, ¿cierto? Pero tenemos un camino largo por recorrer todavía. Pero sientes que ha crecido esa... Sí, ha crecido, sin embargo, hay una cosa que a mí me preocupa un poco, y es la forma en que uno toma, a ver, como te dijera, que no suene tan duro. Suene duro, no importa. No, sí, es bueno que no suene tan duro. A ver, digamos que a veces a uno como médico le toca no solamente medicar, sino sobrevivir o vivir, ¿cierto? Entonces pienso que uno como médico se puede ver tentado
a trabajar con la homeopatía como si fuera alopatía. Y eso es lo que yo más veo. Entonces eso me causa realmente bastante dolor. Porque es como cuando Hahnemann, por ejemplo, él dijo una frase que a mí siempre me ha impactado y que la llevo pues como muy presente, y por eso trato de ser como lo más fiel posible, y es que los amigos de la homeopatía no le hagan más daño que sus enemigos. A ver, cuando tú eres enemigo, pues de una vez atacas. Yo sé que me vas a atacar si eres mi enemigo, bueno, ya lo sé. Pero si yo creo que tú eres mi amigo, pero realmente eres mi enemigo, entonces yo lo veo de esa manera. Cuando veo que otros médicos o otras personas que no son médicas, no importa, pero con tal de que lo hicieran bien, pero que no lo hacen bien, eso me duele, porque realmente, no solamente por el paciente que no se va a aliviar, sino porque la forma en que lo están haciendo, aunque yo entiendo pues que cada uno tiene que sobrevivir, muchas veces proviene de que no profundizamos realmente en cómo debería ser un tratamiento homeopático y qué es lo que uno busca con que el paciente, no es que se le cure la uña, no es eso, sino qué hay detrás de esa uña que se enterró y que está supurando. Claro. En cambio, pero como nosotros tenemos una mirada desde la medicina convencional en que tratamos es el punto, ¿cierto? La uña que está supurando, y no vemos todo el contexto, perdemos eso de vista. Digamos que muchas veces también proviene de ahí que pensamos que la homeopatía se puede utilizar como cualquier alopatía. O sea, que pensamos que, no sé, a ver, que digamos que si se cayó, entonces siempre va a necesitar árnica, por decir, ¿cierto? Entonces, no, es que se cayó, no, dele una árnica, pero no siempre es así. Claro. Uno tendría que ver que ese paciente está llorando, no está llorando, eso le dolió, no le dolió, se le hizo un hematoma, no se le hizo, dónde se aporrió, o fue que se fracturó, o de pronto sí es árnica, pero entonces al principio y después hay que darle otra cosa. No, el médico normal, como nosotros simplemente pensamos, acetaminofén, ahora pensamos árnica. Ajá, claro. Eso no es correcto. No es correcto, pero para llegar a esa conclusión de que no es correcto, uno necesita estudiar, así como estudió la medicina alopática, pues la convencional necesita también sentarse y realmente apropiarse de qué es lo que entraña la medicina homeopática. Claro, tener un criterio y un amor por Exacto. la medicina, porque si no, entonces estudia medicina alópata. Claro, es mejor hacer una buena alopatía que hacer una homeopatía mal hecha. Claro. Sí, por lo menos no le hace daño al paciente, por lo menos no le hace daño, porque nosotros supuestamente, lo digo supuestamente es porque el juramento hipocrático ha ido cambiando curiosamente pues de un tiempo para acá, y no es el mismo de antes, pero en otro tiempo uno decía, primero, no hacer daño, ya eso no existe. Ya eso no existe. Tú lo lees y dice otra cosa. Dice otras cosas todas raras. Y pues esto cuando, o sea, un juramento como que cuando cambia, pues, o por qué cambia. Claro. O a razón de qué, o quién dice que cambie. O sea, por qué esas cosas cambian. Es como el criterio de cuando algo puede ser enfermedad y cuando no. Por ejemplo, en un tiempo, o por lo menos según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, cuando algo es una enfermedad, permite ser estudiada. ¿Cierto? Por ejemplo, digamos, resulta que ya la vejez es una enfermedad, entonces tú puedes estudiar sobre la vejez porque es una enfermedad. O sea, a ti te va a dar esa enfermedad. Claro, a todos. A mí también. O sea, en realidad es una enfermedad o será una etapa de la vida. O sea, ¿de cuándo acá pasa a ser enfermedad? Claro. En caso ¿Quién lo decide? O sea, ¿quién ¿por lo qué? decide? O sea, ¿cuáles son los parámetros? La verdad, no tengo claridad al respecto. O lo otro es, hay cosas, por ejemplo, que permitiría, realmente podría, a ver, como ¿qué será? Indagarse más al respecto, digamos, de otros temas, sino que es que hay temas tan complejos que es mejor no ni tocarlos. Sí, pero claro. hay temas que uno, pues, que no deberían haber dejado de ser enfermedad para poder seguir siendo investigados. Y lo sacaron, ¿no? Que eso ya no es nada digno de investigar. Sino que se puede decir que la medicina, como una palabra muy fea, se prostituyó mucho por el tema del dinero. Como que ahorita la medicina es más negocio, o se ha dicho como que es negocio. Pero ¿sabes yo realmente qué pienso? Los médicos en general, yo creo que no tenemos ese modus operandi. La verdad, yo creo que los que sí piensan en eso son los laboratorios. Exacto, pero digamos, digamos, no la medicina. De pronto el médico no, pero de pronto puede llegar un promotor de alguna medicina nueva que está saliendo, habla con el doctor, mira, esto sirve para eso, Por eso, pero ayúdanos. Es el laboratorio. Sí, o sea, es el mismo laboratorio, pero el promotor de la droga fue a hablar con el médico para que la promoviera o para que empezara a estudiar con ella a cambio de un pago. O sea, normalmente, a mí sí me ha pasado cosas así como las que estás proponiendo, pero realmente han sido pocas las personas que han hecho ese tipo de propuestas. Ellos no te dicen que te van a dar ninguna
pues compensación o algo. compensación económica o algo, sino que simplemente de pronto le dicen a uno que hay unos estudios, unos metaanálisis últimamente que dicen X, Y cosa, pero como realmente el tiempo ahorita es así, ¿cierto? Entonces uno ve un paciente si está en un hospital, o uno ve un paciente cada 15 minutos, cada 20, por muy rápido, ¿cierto? Ujú. Habrá algunos que se demoran media hora. Yo tengo compañeros que se demoran media hora con su paciente y trabajando en una EPS, pero son más pocos. En general tienen que salir muy rápido, tienen que trabajar en otra EPS o lo que sea, porque esa es como la vida, la realidad. Claro. Pero entonces no tiene uno tiempo de estar vigilando, sí, este medicamento, miremos si esa sí es la verdad o si no es la verdad, si realmente ese metaanálisis si tiene asidero o no lo tiene, pues miremos bien, no tiene uno tampoco ese tiempo para dedicarse a eso. O lo otro es que, por ejemplo, en los hospitales también hay unos protocolos que uno tiene que seguir, entonces se llama medicina sobre la evidencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el protocolo A es que, no sé, si usted tiene esta infección, entonces el primer antibiótico a utilizar es este, si no le sirvió segundo este, y si no le sirvió tercero este. Entonces uno no se puede salir de esos parámetros porque está entrando en conflicto con lo que yo firmé en un hospital o en esa EPS para trabajar. Ujú. Entonces, ya se dan otro tipo de cosas, ¿cierto? Pero a mí no me constan, entonces no quiero hablar de ellas, ¿cierto? De que Claro. tal vez las personas que venden en esa EPS hagan ciertos tratos, no sé, la verdad no sé, pero yo sí sé que el marketing de las farmacias es amplio. Claro. Cada uno hace su trabajo como mejor cree que es, ¿cierto? Ujú. Doctora, entonces digamos, en una consulta, digamos, suya, ¿cuánto más o menos tiempo toma hacer un diagnóstico para recetarles un medicamento o varios, o cómo es la cuestión con eso? A ver, cuando te expliqué que un medicamento, por ejemplo, digamos como la escopolamina, puede producir ciertos síntomas, entonces resulta que, por ejemplo, mi hijo, Ujú. que te conté al principio, ¿cierto? Ujú. ¿Qué pasaba con él? Que estaba flácido, que estaba moviéndose muy raro, ¿cierto? Pero no se sostenía, que estaba rojo, bueno, varias características. Entonces ahí que te estoy mostrando que tenía unas características físicas en su cuerpo que no le permitían estar de pie y que tenía unas características como mentales, como un poquito como medio rarita, ¿cierto? Una irritabilidad, gritaba, lloraba, manoteaba. Esas son las características que, digamos, Hahnemann empezó a ver en sus experimentaciones, que los pacientes no solamente tenían una experimentación, digamos, de esas sustancias a nivel físico, sino también emocional y mental. ¿Qué es una experimentación mental? Por ejemplo, digamos en eso de la escopolamina, entonces yo soy normal, mi hijo era normal, pero de hoy para mañana era el ser más irritable. Dice, Sebas, mi amor, ¿cierto? Empezó con una irritabilidad, ¿de dónde? ¿Cierto? Con violencia empezaba a tirar las cosas, o quería arañar y morder, ¿cierto? Entonces, esos son síntomas que puede desarrollar una persona que de pronto esté, ¿cierto? Un poquitico, como corridita, ¿cierto? Entonces, él empezó a notar cuáles síntomas mentales producían las sustancias, cuáles síntomas emocionales, por ejemplo, lo que te decía ahorita de la pulsatilla, que es un medicamento que en las personas que lo toman empiezan a llorar muy fácil. Llora muy fácil, entonces tú le cuentas y ese niño y ese perrito se cayó y puede empezar a llorar porque se cayó el perrito, ¿cierto? Entonces esa persona, digamos, no tendría por qué llorar por ese perrito, como existe un desequilibrio al respecto de ese llanto, porque pues, bueno, se cayó pero nada le pasó, tranquila, ¿cierto? Pero no, sigue llorando. Entonces ahí hay un desequilibrio, quizás está necesitando una sustancia que cuando fue experimentada produjo llanto sin mucha causa. Le dan la pulsatilla y se acabó el problema. Ya le pueden contar que el caballito se cayó, que también se murió y que lo enterraron, punto. Sin problema, o sea, no hay un drama por eso. Entonces, simplemente ese desequilibrio de las funciones y cosas normales de la vida es a lo que llama a equilibrar el medicamento homeopático, tanto a nivel mental, emocional como físico. Entonces, pongamos, no sé, que es que yo tenía muy buena memoria, pero resulta que ahorita desde la menopausia, no sé, ya no me acuerdo ni qué fecha es, voy a decir una cosa y como que ya no me acuerdo qué era la que iba a decir, se me va la palabra, o iba a hacer una cosa y me devuelvo porque como que no me acuerdo qué, o sea, tengo que buscar un medicamento que cuando fue experimentado produjo eso. Claro. ¿Cierto? Entonces, ese es el match que yo tengo que hacer en mi cabeza siempre. A ver, ¿cuáles son los síntomas de esta persona? Y esos síntomas tienen, digamos, un privilegio. O sea, yo tengo que tener muy claro cuáles síntomas siempre tendrían que estar en ese paciente para requerir ese medicamento. Siempre. Tendrían que tener esas características, estas y estas. Entonces, yo todo el tiempo estoy comparando, como que yo tengo aquí mi paciente, trato de hacer una imagen lo más clara de ese paciente y al frente yo voy poniendo una especie de espejo mental, donde yo digo, a ver,
este medicamento podría ser este, no, pero como ya me dijo que no tenía sed, y si este medicamento cuando se fue experimentado produjo sed, este medicamento no es, pensemos en otro, ¿cierto? Algo así, entonces yo tengo que estar escuchando, ir armando en mi cabeza cuál es lo más probablemente el medicamento de los 3000 y pico que hay, cuál es probablemente el más posible, el que le va a sentar mejor, ¿cierto? Entonces, para eso yo me podría demorar contigo 1 hora, 2, 3, 4, 5. He tenido pacientes con los que me he demorado 6 horas. Wow. Cosas muy complejas, ya muy complejas. Pero lo normal y rutinario es 1 hora. Claro. De primera vez de pronto 2 horas, 2 horas y media. Pero hay pacientes que realmente son muy complejos, entonces, bueno, hay que cogerlos por algún lado. Claro. Sobre todo porque la primera entrevista es determinante, porque después de la primera entrevista el paciente muchas veces cambia a raíz de los resultados que tuvo el medicamento. Entonces yo no puedo esperar a la segunda vez todas las veces, entonces voy a esperar, no, porque ya de pronto me pueden embolatar. Es por eso, ¿cierto? Doctora, también otra cosa que me parece curiosa y quería saber es qué efectos o cómo podría ayudarnos la medicina homeopática en temas psicológicos, o sea, en enfermedades psicológicas como depresión, ahora que, por ejemplo, ahora no es diagnosticado, pero he visto como señales o cosas que podría tener TDAH. Entonces también quería saber cómo abordaría la medicina homeopática ese tipo de problemas mentales o cómo haría para curarlos o ayudarlos a llevar. O sea, muchos diagnósticos deben ser trabajados, pues primero como esclarecer, ¿cierto? Que si realmente hay un TDAH o no, porque muchas veces realmente no hay un TDAH, puede haber una inquietud, pero tanto como un TDAH tal vez no. Bueno, hay como que esclarecer. Pero siempre es muy importante en estas cosas psicológicas o psiquiátricas, en estas patologías, trabajar asociadamente o interdisciplinariamente con un profesional de la psicología y con un profesional de la psiquiatría incluso a veces. Por ejemplo, mis pacientes psiquiátricos, yo los abordo generalmente así, bueno, siempre que se pueda. Hay momentos en que realmente el paciente no tiene forma económica de conseguir un psiquiatra, en fin, pero yo digo es lo ideal. Lo ideal es que yo tenga un psiquiatra, un psicólogo, que muchas veces no conozco, pero que ellos van trabajando cada uno haciendo su mejor trabajo. Y lo que yo aprendí en la escuela argentina es, por ejemplo, cómo trabajar de forma de que no se le quita al paciente el medicamento, sino que el paciente va mostrando en el transcurso del tiempo cómo va su mejoría en todos los aspectos mentales, por ejemplo, digamos que fuera un TDAH, entonces cómo va mejorando. Y cuando el paciente va mejorando, muchas veces ni siquiera yo necesito quitar la medicación, el mismo psiquiatra se la va quitando. Y el psicólogo que está trabajando con la persona, pues también se da cuenta. Entonces, muchas veces ni siquiera saben que yo existo. No es necesario. Lo importante es que el paciente esté bien. Eso es lo importante. Y es lo único que realmente también le importa al paciente, porque al paciente a veces no le importa ni cómo se cura, lo que quiere es curarse. Claro, es verdad. ¿Cierto? Pero igual siempre está como esa búsqueda de una medicina alternativa, como que últimamente como que ya la gente no es consciente de que los medicamentos tienen mucho efecto secundario, de que no se sienten tan bien con esto, de que los medicamentos lo están antes enfermando más o despertando otro tipo de síntomas que ellos no querían tener. Entonces están buscando en la medicina china, la medicina homeopática, como otras alternativas. Sí. Entonces como también por eso hicimos este programa, porque yo también quiero como empezar en ese tipo de proceso, de mirar cómo lo hago, porque siento que la medicina tradicional a veces no, como que no suple o no termina de como que, o sea, como que te da una cosa, pero de tanto tomarla te dio otra. Entonces tienes que migrar a otro medicamento y se suman y se suman los efectos secundarios de los dos. Listo, doctora. Ahorita tú tocaste un tema que me pareció muy interesante y es que decías que tú tratabas a veces a las mujeres embarazadas como tratando de cuidar al niño, incluso desde dentro de la mamá, o sea, en el feto todavía. Desde, digamos, una persona, listo, desde pequeña lo puede utilizar, pero una persona muy mayor que ya tenga un proceso de medicina tradicional con mucho medicamento, por ejemplo, una diabetes, que eso le mandan de todo, pastillas, inyecciones, todo eso. Una persona que ya tiene ese proceso muy avanzado podría empezar con medicina homeopática y claro, poder tener como cambios o mejorías. Sí, tengo varios, por ejemplo, en este momento, pues tengo uno entre la familia de Caro, una persona dentro de la familia, que ha mejorado mucho, que ya no utiliza tanta insulina como antes se utilizaba. A ver, la idea no es quitar las cosas por quitarlas, ¿cierto? Yo realmente, mejor dicho, a veces yo no quito este tipo de medicaciones, muchas veces el diabetólogo va quitando la insulina poco a poco a medida que ve que el paciente va mejorando,
si él no va donde el diabetólogo o el diabetólogo no quiere hacerlo, pues bueno, ya lo vamos haciendo, pero siempre con una, eh, digamos, verificando que el paciente se toma las glicemias 3 veces al día y que efectivamente lo que hace que está tomando el medicamento, pues ya las glicemias están muy buenas, entonces que toca irlas bajando un poquito porque si no al paciente con esa carga de insulina pues le va a ir mal, se le van a caer al suelo los niveles de glicemia, ¿cierto? Entonces, por decir pues un paciente con diabetes, ¿cierto? Entonces, ¿qué se va tratando? Como uno no trata enfermedades sino pacientes, pues uno con medicina homeopática uno no trata enfermedades sino pacientes, entonces yo estoy tratando al paciente de una forma tan integral que no solamente estoy pendiente de que se baje la glicemia, sino cómo está el paciente, está durmiendo, tiene más nivel de energía para estar en su casa, ya no quiere estar acostado todo el tiempo, ya se ríe, ya bueno, esas otras cosas que son las que me indican a mí que el paciente está mejor, que está más vital. ¿Que hoy para mañana se la va a quitar? No, no lo sé. Lo que yo sé es que podemos empezar y que el paciente va a ir viendo los resultados a medida que pasa el rato. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, mi mamá tiene 89 años. Ajá. Por ejemplo, a ver, yo creo que hace por lo menos 30 años. A ver, espérate. Sí, 30 años, tal vez más, por ahí unos 35 años que toma solo homeopatía. Y está lúcida, perfecta, pues, sana. Está muy bien, o sea, yo no puedo decir, a ver, si se hubiera tomado la medicina oficial, ella sí tiene hipertensión, pero para cuando empezamos a darle medicina homeopática se tomaba muchísimas más pastillas que lo que toma ahora y era solamente para la hipertensión. Entonces, en cambio en estos momentos pues se toma la de la hipertensión, muchas menos que las que antes tomaba y pues por lo menos yo tengo una calidad de mamá que cualquiera se ría. Entonces, doctora, más o menos en ese orden de ideas, se podría entender que la medicina homeopática no es que vaya a reemplazar a la medicina tradicional, sino es como un complemento. Muchas veces es un complemento, pero a veces logra traspasar la situación. Por ejemplo, digamos los pacientes que tienen hipotiroidismo. Ajá. Entonces, bueno, muchas veces, pues habrá algunos que no se les quita del hipotiroidismo, pero muchas veces el paciente se mejora de forma tan integral que el mismo endocrino le quita la medicación porque ya no la necesita. Claro. Cuando eso no existe, entonces yo lo hago porque estoy vigilando de cómo está la TSH ahora, cómo está en 3 meses, cómo está una ecografía de tiroides, bueno, cómo está, y de acuerdo a esos parámetros, pues si ya vemos que está bien y que ya no lo necesita, pues lo puede dejar, pero tengo muchos pacientes que ya no toman droga para la tiroides. Sino que casi siempre la gente no, o es una o es otra, entonces está en un lado y ataca la otra. Entonces como que la gente no sabe diferenciar que a veces ni siquiera es como es esta o esta, sino es como complementarlas, saber poder llevar las dos. La mayoría de las veces hay que complementarlas, sí. Al principio sobre todo. Cuando el paciente se va mejorando, pues uno ya va viendo que puede ir retirando, pero no es retirar por quitar no es. Ni de entrada uno quita nada. De entrada, ¿qué puedo dejar hoy? Absolutamente nada, tiene que seguir tomando todo lo que viene tomando. Segunda consulta, ¿puedo dejar alguna cosa? Por ahora no. Sino que la gente de pronto que quiere empezar con el tratamiento o la gente que también lo critica dice, yo no dejar de tomarme las cosas que me están dando porque yo me siento bien para empezar otro proceso, sin saber qué es. Puedes empezar el proceso, puedes ver cómo te estás sintiendo e irle bajando la medicina poco a poco y ya de pronto puedes ya soltarla del todo y entender cómo es este mundo. Sí. Las personas pueden pensar que es una cosa injustificable. Por ejemplo, yo he visto que a veces en algunas personas que piensan, a ver, pero si esta droga me la da la EPS, ¿para qué yo tengo que ir a buscar una cosa que no se me ha perdido, cierto? Es como una reflexión que las personas hacen. Pero las personas no se dan cuenta del daño que están, o sea, del daño que se están haciendo tomando lo que están tomando. Y que de esa manera nunca se van a curar. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pareció más golpeante cuando salí de la universidad fue pensar que yo, en mi mente, cuando empecé a estudiar, creía que los pacientes con lo que yo les mandaba de la farmacia se iban a curar. Eso decía mi mente. Pero cuando yo salgo o estoy terminando y me dicen, entonces yo les preguntaba, por ejemplo, a los profes, bueno, esta droga, el paciente tiene hipertensión, ¿hasta cuándo le digo que se la tome? No, toda la vida. Y yo, ¿toda la vida? O sea que eso no se va a curar. No, eso no se va a curar. Entonces yo pensé, bueno, digamos que eso es lo de la presión, pero me pasó lo mismo cuando encontré lo del azúcar, lo mismo con la tiroides, lo mismo, entonces ya uno va diciendo, pero entonces ¿qué curo? Nada. Entonces uno se va volviendo como que, o sea que entonces yo estudié 10 años para una mentira, así lo tomé yo. Ajá. O sea, yo no estoy curando a nadie, estoy dándoles tratamiento a las esclavos. personas y al mismo tiempo sería esclava del laboratorio, menos mal no seguía ahí,
pero al mismo tiempo sería esclava de ese laboratorio, porque o sea, si no me puedo salir de esos parámetros y el paciente no se va a aliviar, entonces ¿cuál es mi función? Podrían más fácilmente ir a la farmacia, ya les mandan lo mismo. No le encuentro, yo la verdad no le encuentro un sentido. Claro. No, pienso que nosotros, Sebastián, a ver, es mejor dicho, mis compañeros, y yo sé que los de ahora, los médicos que están estudiando ahora también, porque tengo un hijo que está estudiando también medicina, o sea, mejor dicho, son demasiadas las cosas de las que uno se priva y estudia demasiado, demasiado es demasiado. A mí porque me encanta, y yo lo hago y lo sigo haciendo todos los días, pero cuando estaba estudiando en esos 10 años, la verdad uno es prácticamente esclavo de los libros, ahí sí es esclavo, pero cuando sale uno piensa que el mundo, pues, o sea, como que va a poder hacer maravillas, que va a poder hacer cambios realmente en las personas, y cuando se golpea con esa puerta que dice, no, es que eso no, y lo otro, no, eso tampoco, entonces uno se decepciona, o yo por lo menos tuve una gran decepción en ese momento, pero tanto estudiar, y además me dolía que mis compañeros, siento gente tan brillante, mira, la mayoría de mis compañeros han sido jefe de cirugía vascular, jefe de cirugía, bueno, por ejemplo, la gerente del Hospital San Vicente Fundación, que ella es fisiatra, bueno, mejor dicho, jefes de todo, porque fueron personas todas muy brillantes, yo a todos los admiro bastante, ¿cierto? Pero al mismo tiempo pensar que todo ese estudio, toda esa, digamos, esa inteligencia no fue encaminada de una manera como más productiva para el ser humano, me duele. Claro. Me duele porque uno, o sea, se tiene que someter a lo que el laboratorio digamos propone, y no puede salirse, porque entonces si se sale ya no pertenece al grupo D, y uno pues como digamos como ser humano siempre es para uno muy importante estar en una manada, claro. ¿Cierto? Nosotros no estamos aquí, no somos seres asociales, vivimos todos en una sociedad, entonces pues digamos que para todo lo que uno estudia y para la gente tan calidosa que yo conocí, la verdad me da mucho guayabo que no hubieran podido ser explotada esa inteligencia de una forma, digamos, más benéfica para el ser humano, y simplemente quedarse uno recetando unos medicamentos. Claro. Pero bueno, ellos también tienen una gran calidad humana, y eso pues también seguramente lo volcaron sobre sus pacientes, pero uno queda como con el... Claro, sí, que hubiera sido ellos que habría sido ellos si se hubieran dedicado también todo su esfuerzo y su inteligencia en pos de otra cosa, quizás más generosa. Claro. Bueno, doctora, de pronto ya para cerrar, que ya está haciendo frío, ¿qué le diría a usted a la gente que de pronto ataca, critica o subestima esa medicina? O sea, ¿qué les aconsejaría, o qué les diría a ellos como... Sí, o sea, algo para Por ellos. ejemplo, yo te voy a responder esa pregunta con una anécdota de un médico estadounidense, el doctor Constantin Hering, justamente tenía un nombre parecido al mío, que era ministro de salud en Estados Unidos. Entonces, y le parecía que la homeopatía era lo peor de lo peor. Entonces empezó a estudiarla para poder atacarla, para saber cómo la atacaba, y se volvió homeópata. Descubrió el camino. Descubrió un camino. Entonces, yo digo que es que muchas veces uno ataca lo que no conoce. Claro. Pero realmente es un tesoro demasiado grande para mí. Casi de las cosas más lindas que me ha dado la vida. Perfecto. Y me imagino que eso le ha dado la oportunidad de ayudar a mucha gente con eso. Sí, exacto, porque esa es una de las cosas más lindas, ¿cierto? Que yo siento que he sido como una intermediaria para muchas cosas que tal vez si no lo hubiera estudiado no habría sido intermediaria entre el cielo y la persona. Perfecto. Creo que eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, oírnos. Esa fue la doctora Constanza dándonos su valioso conocimiento sobre la medicina homeopática. Muchas gracias a usted, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Hasta luego. Chao. Chao. Listo. Ay, doctora, muchas gracias. Sí, a calentarnos allá adentro, qué frío. Bueno,